Desde el Centro de Conferencias en Salt Lake City, Utah, esta es la sesión del sábado por la noche de la Conferencia General Anual número 195 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre los líderes de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo de un coro combinado de la Universidad Brigham Young. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se puede utilizar para uso personal y no comercial en el hogar, con la familia o en la iglesia. El elder Neil L. Anderson del Quórum de los 12 Apóstoles dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos en la sesión del sábado por la noche de la Conferencia General Anual número 195 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Rogamos que sean bendecidos y fortalecidos al participar con nosotros. El presidente Russell M. Nelson, quien está viendo esta reunión desde casa, me ha pedido que dirija esta sesión. La música para esta sesión estará a cargo de un coro combinado de la Universidad Brigham Young, bajo la dirección de Andrew Crane, Sonia Poulter y Brent Wells, con Joseph Peoples y Linda Margetts al órgano. Comenzaremos esta sesión con el coro cantando Gloria al Día de Redención. La primera oración la ofrecerá el elder Edward Dubé, de la Presidencia de los 70. Después de la cual, el coro cantará Dulce es la paz que el Evangelio da. Rock.
dear Father in heaven, Nuestro querido Padre Celestial, venimos ante ti con gratitud en los corazones por esta temporada de la Pascua de la Resurrección, en la que recordamos la expiación de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Estamos agradecidos y te damos gracias por la restauración del Evangelio en estos últimos días, con profetas, videntes y reveladores. Padre Celestial, te pedimos que bendigas a nuestro querido profeta, el presidente Russell M. Nelson, con buena salud y con fuerza. Te pedimos que bendigas a aquellos que discursarán en esta sesión para que los mensajes que han preparado puedan llegar a los corazones de los miembros que están reunidos aquí y en el mundo, y también nuestros amigos en todo el mundo allí. Pedimos que a medida que escuchemos estos mensajes, que podamos actuar sobre las impresiones que recibiremos, a fin de que podamos hallar paz y gozo en nuestras vidas. Oramos por los misioneros de tiempo completo para que sean protegidos en todo el mundo, para que sean guiados hacia aquellos quienes con sinceridad procuran recibir tu Evangelio. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias, coro, por esa música hermosa. Ahora tendremos el privilegio de escuchar al elder Gary E. Stevenson del Quórum de los 12 Apóstoles. A él lo seguirá la hermana Amy A. Wright, quien sirve como primera consejera de la Presidencia General de la Primaria. Después de sus palabras, el coro cantará ¿Viste tú? Después escucharemos al elder James R. Rasband y al elder Sergio R. Vargas de los 70. Al final de una larga asignación en el extranjero, mi esposa Lisa y yo llegamos a la terminal de un aeropuerto para tomar el último vuelo, uno nocturno, de vuelta a casa. Al estar de pie con muchos otros moviéndonos despacio en las largas colas, podíamos sentir la creciente ansiedad de otros viajeros, preocupados por lograr sus vuelos, pasar la revisión de pasaportes y visas y pasar con éxito los puestos de seguridad. Finalmente llegamos a un mostrador ocupado por una agente de aduanas, que no parecía afectada por los altos niveles de estrés en la sala. De manera casi mecánica y sin mirarnos, tomó mis documentos, comprobó mi foto, hojeó unas páginas tras otra y finalmente selló mi pasaporte con un golpe seco. Luego tomó los papeles de Lisa. Sin emoción, con la cabeza agachada y concentrada en su trabajo, hojeó metódicamente las páginas con ojo experto, centrándose en los detalles de los documentos que tenía delante. Nos quedamos algo sorprendidos cuando de repente se detuvo, levantó la cabeza y miró a los ojos a Lisa de una manera deliberada y cálida. Con una tierna sonrisa, selló suavemente el pasaporte de Lisa y le devolvió los documentos. Mi esposa le devolvió la sonrisa, tomó los documentos y se despidió amablemente. ¿Qué acaba de pasar?, pregunté con incredulidad. Entonces Lisa me mostró lo que la agente había visto. Una pequeña tarjeta con la imagen del Salvador, que accidentalmente había caído del bolso de Lisa a los pliegues de su pasaporte. Eso era lo que había descubierto la agente y lo que había cambiado su apariencia. Esa pequeña imagen del Salvador conectó los corazones de dos desconocidas sin aparente conexión, captando la belleza, el milagro y la realidad de la luz de Jesucristo. Durante el resto de aquel día, y a menudo desde entonces, he pensado en ese momento dulce y sencillo con asombro, y me he regocijado en el glorioso efecto que la luz de Cristo tiene sobre los hijos de Dios. Somos seguidores de Jesucristo y procuramos tanto recibir como compartir su luz. En el nombre de la Iglesia se encuentra implícita nuestra teología, de que la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Por medio de profetas antiguos y vivientes, nuestro Padre Celestial nos ha mandado, escúchalo, y venid a Cristo. Hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo y profetizamos de Cristo. Enseñamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, y durante su ministerio terrenal, Jesús enseñó su evangelio y estableció su iglesia. Testificamos que al final de su vida, Jesús expió nuestros pecados cuando sufrió en el jardín de Getsemaní, fue crucificado en la cruz y luego resucitó. Nos regocijamos porque gracias al sacrificio expiatorio del Salvador podemos ser perdonados y quedar limpios de nuestros pecados al arrepentirnos. Eso nos trae paz y esperanza y hace posible que volvamos a la presencia de Dios. Profetizamos que gracias a la resurrección de Jesús, la muerte no es el final, sino un importante paso hacia adelante. Todos resucitaremos después de morir. El espíritu y el cuerpo de cada persona volverán a unirse y vivirán para siempre. Los profetas vivientes de hoy, quienes reciben revelación de Dios para enseñarnos y guiarnos, nos invitan cada vez más a venir a Cristo. Nos están ayudando a centrar el corazón, los oídos y los ojos más plenamente en Él. Podríamos citar numerosos ejemplos de ajustes y mejoras anunciados por la primera presidencia, diseñados para enfocarnos en Jesucristo, tales como los siguientes.
La decisión de retirar el nombre Iglesia Mormona y reemplazarlo con el nombre correcto, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La disposición de nuevas e inspiradas obras de arte basadas en Cristo para los centros de reunión. Los lemas y música de las mujeres y hombres jóvenes centrados en Jesucristo, como Soy discípulo de Jesucristo o Mira hacia Cristo. Un mayor énfasis en la expiación y la resurrección literal de Jesucristo, como los eventos más gloriosos de la historia. La celebración de la Pascua como una temporada y no solo como un día festivo, haciendo hincapié en Jesucristo. La presentación del identificador visual de la Iglesia y su naturaleza simbólica. Veamos más de cerca el impacto de algunos de estos aspectos. Primero, el símbolo de la Iglesia. En 2020, el presidente Nelson presentó un nuevo identificador visual para la Iglesia. Este símbolo refleja la verdad de que Cristo está en el centro de su Iglesia y debe estar en el centro de nuestra vida. Vemos este conocido símbolo en las recomendaciones para el templo, en los sitios web y las revistas de la Iglesia, como ícono de la aplicación Biblioteca del Evangelio e incluso en las placas de identificación militar para muchos miembros de la Iglesia sirviendo en las Fuerzas Armadas. El símbolo incluye el nombre de la Iglesia dentro de una piedra angular, y es un recordatorio de que Jesucristo es la principal piedra del ángulo. La vemos aquí en camboyano y en uso en 145 idiomas. El centro del símbolo es una representación de la querida estatua de mármol del Christus de Bertel Thorvaldsen, asociado ampliamente con la Iglesia, y se encuentra en los centros de visitantes y en el terreno de los templos en todo el mundo. Su prominencia en el símbolo de la Iglesia sugiere que Cristo debe ser el centro de todo lo que hacemos. Así también, los brazos extendidos del Salvador indican su promesa de recibir a todos los que vengan a Él. Este símbolo es una representación visual del amor del Salvador y un recordatorio constante del Cristo viviente. Por curiosidad, he preguntado a muchos familiares y amigos acerca de un elemento importante del símbolo de la Iglesia. Sorprendentemente, muchos no han notado un detalle sagrado que alberga. Jesucristo se encuentra de pie bajo el arco, lo cual representa al Salvador resucitado saliendo del sepulcro. Verdaderamente celebramos al Cristo resucitado y viviente, incluso en el uso del símbolo de la Iglesia. Consideremos ahora el significado de la Pascua. En recientes mensajes de la primera presidencia sobre la Pascua, se nos ha instado a celebrar la resurrección del Salvador viviente, estudiando sus enseñanzas y ayudando a establecer tradiciones de Pascua de Resurrección en nuestra sociedad en general, especialmente dentro de nuestras propias familias. En resumen, se nos ha animado a tener una celebración más elevada y santa de la Pascua de Resurrección. Me encanta la revelación continua sobre la Pascua y me complacen sus esfuerzos por hacer de la Pascua una ocasión sagrada y santa. Además de la reunión sacramental el domingo de Pascua, otros ejemplos de actividades dignas incluyen devocionales de barrio y estaca o actividades el domingo de Ramos y durante la Semana Santa. Estas celebraciones incluyen actividades con niños y jóvenes, así como coros interreligiosos. Otros han organizado casas abiertas del Cristo viviente para miembros y amigos y han participado en eventos de Pascua comunitarios con múltiples denominaciones. Tales actividades reflejan las multitudes en Jerusalén uniendo voces para alabar al Salvador durante su entrada triunfal. Los informes sobre sus respuestas a la invitación de la primera presidencia de adorar en familia para conmemorar esta festividad tan importante son impresionantes. Creo que la adoración en familia en torno a la Pascua ha mejorado notablemente. Hace 2 años hablé sobre nuestra determinación como familia de mejorar cómo honramos la Pascua. Admito que aún estamos trabajando en ello. Siempre hemos disfrutado de una comida especial el domingo de Pascua, de canastitas de Pascua y de una búsqueda de huevos de Pascua, y todavía lo hacemos. Sin embargo, el agregar a nuestra celebración una dimensión espiritual intencional centrada en Jesucristo y su expiación
ha traído un dulce equilibrio a nuestra conmemoración de estos eventos tan sagrados. Este año será nuestro tercer intento de hacer que la Pascua se centre en Cristo. Tal como la Natividad en Navidad, nuestra obra de teatro familiar de la Pascua incluye disfraces rudimentarios, lectura de pasajes del Nuevo Testamento y del Libro de Mormón, música, láminas sobre la Pascua, hojas de palma y un poco de caos, para ser completamente sincero. Cuando hijos y nietos leen y recitan las alabanzas del Domingo de Ramos, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, y este es Jesús de Galilea, parecen tan relevantes como lo es en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres en Navidad. Ahora tenemos variedad de decoraciones. En vez de tener exclusivamente conejitos y huevos de Pascua, ahora lo complementamos con el Christus e imágenes del sepulcro vacío, el Salvador resucitado en el huerto del sepulcro y la aparición del Salvador a los nefitas. También nos esforzamos por hacer de la Pascua una temporada en lugar de un solo día. Nos esforzamos por conversar, meditar y celebrar el Domingo de Ramos, el Viernes Santo y los acontecimientos sagrados que tuvieron lugar durante toda la Semana Santa. La Pascua nos permite honrar tanto el sacrificio expiatorio de Jesucristo como su resurrección literal y gozosa. Sentimos pesar al imaginar el sufrimiento del Salvador en el jardín y en el Calvario, pero nuestro corazón se regocija al imaginar el sepulcro vacío y la proclamación celestial ha resucitado. Recientemente, la primera presidencia nos instó a esperar con anhelo la Pascua de Resurrección de Jesucristo, el más glorioso de todos los mensajes a la humanidad, y resaltan la magnitud de esta época del año. Aunque parece haber una tendencia creciente entre varios teólogos cristianos a ver la resurrección en términos figurados y simbólicos, nosotros afirmamos nuestra doctrina de que la resurrección significa que todos los que han vivido resucitarán. Y la resurrección es literal, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Jesucristo rompió las ligaduras de la muerte por toda alma viviente. En verdad, asombro nos da la gracia que nos da Jesús. Aceptamos sus palabras de que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. C.S. Lewis declaró que para los apóstoles, predicar el cristianismo significaba principalmente predicar la resurrección. La resurrección es el tema central de cada sermón cristiano que se encuentra en el libro de Hechos. La resurrección y sus consecuencias fueron el Evangelio o las buenas nuevas que trajeron los cristianos. Proclamo que hay una resurrección. No hay victoria para el sepulcro y el aguijón de la muerte es consumido en Cristo. Para concluir, testifico que todos los que acepten las invitaciones de nuestro profeta viviente y sus consejeros de conmemorar con mayor intención los acontecimientos sagrados que representa la Pascua de Resurrección, descubrirán que su vínculo con Jesucristo se fortalece aún más. Hace unos días supe de una abuela que ensayó el relato de la Pascua con su nieto de 4 años, utilizando réplicas sencillas del sepulcro, la piedra que lo cubría, Jesús, María, los discípulos y el ángel. El pequeño observó y escuchó atentamente mientras su abuela relataba la sepultura, el cierre y la apertura del sepulcro y la escena de la resurrección en el huerto. Y más tarde, él repitió con cuidado el relato con sorprendente detalle a sus padres, mientras él mismo movía las figuras. Después de ese dulce momento, le preguntaron si sabía por qué celebramos la Pascua, y levantando la vista respondió, con el razonamiento propio de un niño, porque Él vive. Agrego mi testimonio al suyo, al de ustedes y al de los ángeles y profetas, de que Él ha resucitado y vive, de lo cual testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.
Cuando nuestro hijo estaba en 4º grado, su clase organizó un gobierno simulado en el que eligieron a Ali para ser el juez de la clase. Un día, un juez titular del 2º distrito los visitó. Le colocó su toga oficial a Eli y luego le tomó juramento para su clase. Esto despertó en su joven e impresionable alma la pasión de estudiar derecho y estudiar también al legislador mismo, Jesucristo. Después de años de esfuerzo diligente, a Eli lo invitaron a una entrevista con una de sus principales opciones para estudiar derecho. Me dijo: «Mamá, me hicieron 10 preguntas y la última fue: ¿de dónde proviene su brújula moral?». Afirmé que durante la historia la humanidad obtiene sus sistemas morales emulando arquetipos en la vida. El arquetipo de moralidad que intento emular en mi vida es el de Jesucristo. Dije que si toda la humanidad siguiera las enseñanzas de Jesucristo en el Sermón del Monte, el mundo sería un lugar mejor y más pacífico. Así terminó la entrevista y Eli pensó: adiós a mis sueños de infancia. Nadie en la academia secular quiere oír hablar de Cristo. 2 semanas después, aceptaron a Eli con una beca. Antes de aceptar, visitamos el campus. La Facultad de Derecho parecía un castillo en lo alto de una colina con vistas a un hermoso lago. Sorprendentemente, al caminar por la magnífica biblioteca y los majestuosos pasillos, vimos atributos del Sermón del Monte en los estandartes y tallados en piedra. El Sermón del Monte es el discurso más notable que se ha pronunciado jamás y fue pionero en lo que enseñaba. Ningún otro sermón nos ayuda a comprender mejor el carácter de Jesucristo, sus atributos divinos y nuestro propósito último de llegar a ser como Él. El ser discípulos de Jesucristo para toda la vida comienza en el hogar y en la primaria a partir de los 18 meses de edad. Queremos que nuestros hijos crean en Jesucristo, que pertenezcan a Jesucristo y a su iglesia por medio de los convenios, y que se esfuercen por llegar a ser como Jesucristo. Primero, que crean en Jesucristo. Después del sermón del pan de vida, a muchos de los discípulos del Señor les resultó difícil aceptar sus enseñanzas y doctrina, y volvieron atrás y ya no andaban con Él. Entonces Jesús se volvió a los 12 e hizo una pregunta desgarradora: ¿también vosotros queréis iros? Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tal como demostró Pedro, creer es tener fe en alguien o aceptar que algo es verdad. Y para que la fe conduzca a la salvación, debe estar centrada en el Señor Jesucristo. Ejercemos la fe en Jesucristo si tenemos la certeza de que Él existe, si comprendemos su carácter y naturaleza verdaderos, y si sabemos que estamos esforzándonos por vivir de acuerdo con su voluntad. Nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson, declaró: la fe en Jesucristo es el fundamento de toda creencia y el conducto del poder divino. ¿Cómo ayudamos a los niños a fortalecer su fe en Jesucristo y a tener acceso a su poder divino? No hace falta mirar más allá de nuestro Salvador. El Señor habló al pueblo diciendo: He aquí, yo soy Jesucristo, levantaos y venid a mí. Los de la multitud se adelantaron y metieron las manos en su costado y palparon las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies. Y esto hicieron, yendo uno por uno. Y vieron con los ojos y palparon con las manos y supieron con certeza y dieron testimonio de que era Él.
Mediten en cómo pueden verse esto en la vida de los niños pequeños. ¿Oyen esos testimonios de Jesucristo y su Evangelio? ¿Ven imágenes de su ministerio y divinidad que reflejan reverencia y adoración? ¿Sienten y reconocen al Espíritu Santo que testifica de su realidad y divinidad? ¿Conocen su mensaje y su misión? Segundo, que pertenezcan a Jesucristo y a su iglesia. El pueblo del rey Benjamín tuvo un potente cambio en el corazón y por convenio dedicó su vida a hacer la voluntad de Dios. Por el convenio que hicieron con Dios y Jesucristo, fueron llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de Él. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tenemos la responsabilidad por convenio de edificar su reino y prepararnos para su regreso. ¿Cómo ayudamos a los niños a hacer convenios sagrados y guardarlos? En el manual Ven, Sígueme, en los apéndices A y B, hay frases para iniciar conversaciones, lecciones que capacitarán a las familias y apoyarán a los maestros y líderes en su mayordomía sagrada de preparar a los niños para toda una vida en la senda de los convenios de Dios. Tercero, que lleguen a ser como Jesucristo. En el libro de Mormón, el Salvador exhortó a sus discípulos recién llamados a emularlo lo más fielmente posible. ¿Qué clase de hombres habéis de ser? En verdad os digo, aún como yo soy. ¿Cómo ayudamos a los niños bautizados y confirmados a cumplir con su responsabilidad por convenio de congregarse ellos mismos y a los demás en Jesucristo? El discipulado para toda la vida requiere que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Cuando inviten a los discípulos más jóvenes del Señor, aprovechen cada oportunidad para guiarlos y enseñarles la senda a seguir. Aconsejen a estos preciosos pequeñitos cuando ellos se preparen para enseñar, testificar, orar o servir, para que tengan confianza y sientan gozo al cumplir con sus responsabilidades. Busquen maneras inspiradas de ayudarlos a saber que esta es su iglesia y que tienen una función vital que desempeñar en la preparación para el regreso del Salvador. A medida que Jesucristo se convierte en el centro de nuestra vida, lo que deseamos y cómo lo deseamos cambia para siempre. La conversión lo cambia todo. Cambia nuestra naturaleza, por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Cambia la forma en que usamos nuestro tiempo y nuestros recursos, y lo que leemos, vemos, escuchamos y compartimos. Cambia incluso nuestra respuesta a una entrevista distinguida y académica, en la que nos jugamos nuestro futuro profesional. Llenemos cada rincón de nuestra vida con la luz de Jesucristo. Si no estamos testificando de la veracidad de su divinidad preterrenal, de su misión divina y de su resurrección, que abrió la prisión en nuestros hogares y en cada reunión de esta iglesia, entonces nuestros mensajes de amor, servicio, honradez, humildad, gratitud y compasión no llegarán a ser nada más que una alegre charla motivadora sobre un estilo de vida reflexivo. Sin Jesucristo no hay poder para cambiar, no hay propósito al que aspirar, ni conciliación de las tribulaciones de la vida. Si nos volvemos despreocupados en nuestro discipulado de Jesucristo, eso podría resultar catastrófico para nuestros hijos. Cuando les decimos que los amamos, ¿les estamos diciendo también que su Padre Celestial y su Salvador Jesucristo los aman? Nuestro amor podría consolar e inspirar, pero el amor de ellos
puede santificar, exaltar y sanar. Este Jesús no debería ser un Jesús ficticio, o un Jesús simplista, o un Jesús inmaterial, o un Jesús trivial, o un Jesús desconocido, sino un Jesús glorificado, omnipotente, resucitado, exaltado, venerable y poderoso. El Hijo unigénito de Dios, que es poderoso para salvar. Y tal como un niño en las Filipinas me testificó con convicción, merecemos que se nos salve. En el sagrado y santo nombre de aquel a quien Dios puso como la gran propiciación, Jesucristo. Amén. El pasado abril, poco después de las maravillosas noticias de que la Iglesia había adquirido el templo de Kirtland, el presidente Nelson nos invitó a estudiar la oración dedicatoria de este templo, la cual se encuentra en la sección 109 de Doctrina y Convenios. La oración dedicatoria, dijo el presidente Nelson, constituye una instrucción de cómo el templo
nos da poder a ustedes y a mí para hacer frente a los desafíos de la vida en estos últimos días. Estoy seguro de que su estudio de la sección 109 ha dado paso a impresiones que los han bendecido. Esta noche compartiré un par de cosas que aprendí al seguir la invitación de nuestro profeta. La senda de paz a la que me dirigió mi estudio me recordó que el Señor es misericordioso y que el plan de salvación de nuestro Padre Celestial es verdaderamente un plan de misericordia. Como tal vez lo sepan, se alienta a los nuevos misioneros recién llamados a recibir las investiduras del templo lo antes posible y a asistir al templo tan a menudo como las circunstancias lo permitan. Una vez investidos, ellos también podrán servir como obreros del templo antes de comenzar el servicio misional. El tiempo en el templo antes de ingresar al CCM puede ser una bendición maravillosa para los nuevos misioneros, pues aprenden más acerca de los convenios del templo antes de compartir las bendiciones de esos convenios con el mundo. Pero al estudiar la sección 109, aprendí que en el templo, Dios nos da poder a los misioneros, de hecho a todos nosotros y de manera adicional y sagrada. En la oración dedicatoria, dada por revelación, José suplicó lo siguiente: cuando tus siervos salgan de tu casa para dar testimonio de tu nombre, los corazones de todo pueblo se ablanden, tanto los grandes de la tierra como los pobres, los necesitados y los afligidos. Suplicó que sus prejuicios cedan ante la verdad y tu pueblo halle gracia ante los ojos de todos, para que todos los cabos de la tierra sepan que nosotros, tus siervos, hemos oído tu voz y que tú nos has enviado. Esta es una hermosa promesa para todo misionero recién llamado, que los prejuicios cedan ante la verdad, que halle gracia ante los ojos de todos, y que el mundo sepa que es enviado del Señor. Cada uno de nosotros necesita sin duda estas mismas bendiciones. ¿Qué bendición sería que se ablandasen los corazones al interactuar con nuestros vecinos y compañeros de trabajo? La oración dedicatoria no explica exactamente cómo el tiempo que pasamos en el templo ablandará los corazones de otras personas, pero estoy convencido que está directamente relacionado con cómo el tiempo que dedicamos a estar en la casa del Señor ablanda nuestro propio corazón al centrarnos en Jesucristo y su misericordia. Al estudiar la oración dedicatoria del templo de Kirtland, también me sorprendió que José una y otra vez suplicó misericordia para los miembros de la iglesia, los enemigos de la iglesia, los líderes del país, las naciones de la tierra, y de manera muy personal suplicó al Señor que se acordara de él y tuviera misericordia de su amada Emma y sus hijos. ¿Cómo se sentiría José cuando una semana más tarde, el día de la Pascua de Resurrección, el 3 de abril de 1836, el Salvador se le apareció a él y a Oliver Cowdery en el templo de Kirtland, y como lo consta en la sección 110 de Doctrina y Convenios, dice: he aceptado esta casa, y mi nombre estará aquí, y me manifestaré a mi pueblo en misericordia en esta casa. Esta promesa de misericordia debió tener un significado especial para José. Y como enseñó el presidente Nelson en abril del año pasado, esta promesa también aplica a cada templo dedicado en la actualidad. Hay tantas maneras en las que todos podemos hallar misericordia en la casa del Señor. Esto ha sido cierto desde que Él mandó el Señor por primera vez a Israel a construir un tabernáculo y poner en su centro el propiciatorio. En el templo hallamos misericordia en los convenios que hacemos. Estos, sumados al convenio bautismal, nos vinculan al Padre y al Hijo y nos dan acceso adicional a lo que el presidente Nelson nos ha enseñado, que es un tipo especial de amor y misericordia, que en hebreo se le llama Gesed. Hallamos misericordia en la oportunidad de ser sellados a nuestra familia por la eternidad. Y en el templo también llegamos a entender con mayor claridad que la creación, la caída, el sacrificio expiatorio del Salvador y nuestra capacidad de entrar de nuevo en la presencia de nuestro Padre Celestial, cada parte del plan de salvación, son una manifestación de su misericordia. De hecho, podría decirse que el plan de salvación es un plan de felicidad, precisamente porque es el plan de la misericordia. Estoy tan agradecido por la hermosa promesa de la sección 110, que dice que el Señor se manifestará en misericordia en sus templos. También agradezco por lo que revela acerca de cómo el Señor se manifiesta en misericordia siempre que nosotros, como José,
Suplicamos misericordia. La petición de misericordia de José Smith, que se encuentra en la sección 109 no fue la primera ocasión en que sus súplicas de misericordia tuvieron como resultado revelaciones. En la arboleda sagrada, el joven José oró no solo para saber que la iglesia era verdadera, sino que también mencionó que clamó al Señor pidiendo misericordia, porque no existía nadie más a quien dirigirse para obtenerla. De algún modo, el hecho de reconocer que necesitaba una misericordia que solo podía proporcionarle el Señor sirvió para abrir las ventanas de los cielos. 3 años más tarde, el ángel Moroni se le apareció después de lo que José dijo que fue su oración, y menciona a él, pidiéndole a Dios Todopoderoso perdón de todos mis pecados e imprudencias. Este modelo o patrón de recibir revelación a consecuencia de una petición de misericordia es algo habitual en las Escrituras. Él nos escuchó la voz del Señor solo después de orar pidiendo perdón. La conversación del padre del rey Lamoni comenzó con esta oración: abandonaré todos mis pecados para conocerte. Tal vez no seamos bendecidos con experiencias tan espectaculares, pero para aquellos que a veces luchan por sentir respuestas a sus oraciones, buscar y procurar la misericordia del Señor es una de las maneras más poderosas de sentir el testimonio del Espíritu Santo. En Moroni 10.3.5 se enseña de manera muy hermosa un principio similar. Muchas veces simplificamos estos versículos para enseñar que a través de la oración sincera podemos saber que el libro de Mormón es verdadero. Sin embargo, esta simplificación puede dejar de lado el importante papel de la misericordia. Escuchen cómo comienza Moroni su exhortación. Quisiera exhortaros a que cuando leáis estas cosas, recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres, desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas, y que lo meditéis en vuestros corazones. Moroni nos insta no solo a leer estas cosas, como los registros que estaba a punto de sellar, sino que también a meditar en nuestros corazones lo que el libro de Mormón revela acerca de cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres. Meditar en la misericordia de Dios es lo que nos prepara para que preguntemos a Dios el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Al meditar sobre el libro de Mormón, podríamos preguntarnos, ¿realmente es cierto lo que Alma enseñó? Que el plan de la misericordia de Dios garantiza que cada persona que haya vivido en esta tierra será resucitada y que todo será restablecido a su propia y perfecta forma. ¿Tiene razón Amulek en que la misericordia del Salvador satisface todas las exigencias reales y amargas de la justicia que de otro modo nos veríamos obligados a pagar en lugar de ceñirnos con brazos de seguridad? ¿Es cierto que, como testificó Alma, Cristo no solo por nuestros pecados, sino por nuestros dolores y aflicciones, de tal forma que supiera cómo socorrer a los de su pueblo de acuerdo con sus debilidades? ¿Es realmente tan misericordioso el Salvador como le enseñó el rey Benjamín, que como una dádiva gratuita expió los pecados de aquellos que han muerto sin saber la voluntad de Dios concerniente a ellos o que han pecado por ignorancia? ¿Es cierto, como lo dijo Leí, Adán cayó para que los hombres existiesen y existen los hombres para que tengan gozo? Es realmente cierto, como testificó Abinadí citando a Isaías, que Jesucristo fue herido por nuestras transgresiones, golpeado por nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y con sus llagas somos sanados. En resumen, ¿es el plan del Padre, tal como se enseña en el libro de Mormón, realmente tan misericordioso? Testifico que lo es, y que las enseñanzas de misericordia, rebosantes de esperanza y paz del libro de Mormón, son verdaderas. Aún así, imagino que algunos estarán luchando, a pesar de su lectura y oraciones fieles, por cumplir la promesa de Moroni, de que el Padre Celestial les manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Conozco esta lucha, porque hace muchos años yo la tuve, cuando mi primer par de lecturas del libro de Mormón no produjeron una respuesta clara e inmediata a mis oraciones. Si ustedes están luchando así, me gustaría invitarlos a seguir el consejo de Moroni, de meditar en las muchas maneras en que el libro de Mormón enseña cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres. Basándome en mi experiencia, espero que cuando lo hagan,
La paz del Espíritu Santo pueda adentrarse en sus corazones y sepan, crean y sientan que el libro de Mormón y el plan de la misericordia que en él se enseña son verdaderos. Expreso mi gratitud por el gran plan de misericordia del Padre y por la disposición del Salvador para llevarlo a efecto. Sé que Él se manifestará a sí mismo en misericordia en su santo templo y en toda parte de nuestras vidas, si nosotros lo buscamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Jesucristo cambió mi vida cuando fui bautizado a los 26 años en mi amado Frutillar, Chile. En aquel entonces, mi empleo me llevaba a recorrer el océano, los ríos y los lagos de la bella Patagonia chilena. Después de mi bautismo, vi mi trabajo y mi vida de manera diferente, reconociendo en verdad que todas las cosas indican que hay un Dios. En su entorno natural, el salmón nace en la cabecera de los ríos. En algún momento de su vida, siente la necesidad de nadar río abajo para llegar al océano, donde hay el alimento y las condiciones necesarias para su desarrollo. Sin embargo, el océano es también un lugar peligroso, donde acechan los depredadores, y los pescadores capturan el salmón con anzuelos centellantes que imitan su comida, pero que no lo alimentan. Si logra sobrevivir a estas amenazas, estará listo para emplear su potente sistema de guía para nadar contracorriente en el río hasta el mismo lugar donde nació, teniendo que enfrentar algunas dificultades nuevas y otras ya conocidas. Los científicos han estudiado sus conductas migratorias durante años y han descubierto que el salmón tiene una especie de mapa magnético parecido a un GPS que lo guía hasta su destino final con una precisión asombrosa. Un día, todos podremos volver al hogar celestial del que venimos, y al igual que el salmón, tenemos nuestro propio mapa magnético o la luz de Cristo para guiarnos hasta allí. Jesús enseñó a sus discípulos: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Al centrar nuestra vida en Jesucristo, hallaremos el camino a casa, perseverando hasta el fin y regocijándonos hasta el fin. El presidente Nelson enseñó que el gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y tiene todo que ver con el enfoque de nuestra vida. En la proclamación para la familia leemos que cada uno de nosotros es un amado hijo o hija procreado como espíritu por padres celestiales, y como tal, cada uno tiene una naturaleza y un destino divinos. En el mundo premortal, hijos e hijas procreados como espíritus conocieron a Dios y lo adoraron como su Padre eterno, y aceptaron su plan por medio del cual sus hijos podrían obtener un cuerpo físico y ganar experiencia terrenal para progresar hacia la perfección y finalmente lograr su destino divino como herederos de la vida eterna. Antes de su nacimiento en esta vida, Jesucristo se apareció a Moisés y le habló en representación del Padre. Le dijo a Moisés que tenía una gran obra para que él hiciera. Durante esa reunión, en varias ocasiones, el Señor le habló llamándolo Hijo mío. Después de aquella experiencia, Satanás se presentó para tentarlo, diciendo: «Moisés, hijo de hombre, adórame». Moisés reaccionó ante la tentación, acordándose de su naturaleza divina, diciendo: «¿Quién eres tú? Porque aquí yo soy un hijo de Dios». La verdad libró a Moisés de un ataque del adversario. Hermanos y hermanas, los anzuelos de la vida terrenal son reales. Suelen ser atractivos, pero solo tienen un propósito: sacarnos del curso de agua viva que conduce al Padre y a la vida eterna. Yo sé lo reales que pueden ser los anzuelos de la vida terrenal. Cierto domingo, siendo yo un converso nuevo, me hallaba enseñando una clase del sacerdocio cuando surgió una conversación muy desconcertante. Me costó terminar la lección. Me sentí ofendido y consideraba que yo era la víctima. Sin decir una palabra, me dirigí a la salida con la idea de que no regresaría a la iglesia por un tiempo. En aquel mismo momento, un poseedor del sacerdocio que se había preocupado por mí me detuvo.
Con amor, Él me invitó a centrarme en Cristo y no en la situación que acabábamos de vivir en la clase. Al rememorar aquella experiencia con Él, mencionó que Él había oído una voz que le dijo: «Ve tras de Él, Él es importante para mí». Mis queridos amigos, todos somos importantes para Él. El presidente Nelson enseñó: debido a nuestro convenio con Dios, Él jamás cejará en sus esfuerzos por ayudarnos, y nunca agotaremos su misericordiosa paciencia para con nosotros. Nuestra naturaleza divina y nuestra relación por convenio con Dios nos facultan para recibir ayuda divina. Así como el salmón necesita nutrirse en el océano para crecer, también nosotros necesitamos nutrirnos espiritualmente para no morir de desnutrición espiritual. La oración, las escrituras, el templo y la asistencia regular a las reuniones dominicales son imprescindibles en nuestro menú espiritual. En noviembre de 1956, Ricardo García entró en las aguas del bautismo en Chile, convirtiéndose en el primer miembro de la Iglesia en mi país. Un día antes de fallecer, él declaró ante familiares y amigos: «Hace muchos años, los misioneros me invitaron a ser feliz junto con mi familia. Soy un hombre feliz. Digan a todos en Chile que el Evangelio es felicidad». Después de haber sido nutrido con el Evangelio de Jesucristo, Ricardo dedicó toda su vida a servir a Dios y a su prójimo con amor. Su ejemplo de discipulado ha bendecido a muchas generaciones, incluyéndome a mí. El profeta José Smith enseñó que un hombre lleno del amor de Dios no se conforma con bendecir solamente a su familia, sino que va por todo el mundo anheloso de bendecir a toda la raza humana. En lo más recóndito de nosotros abrigamos el deseo de regresar a nuestro hogar celestial, y Jesucristo es nuestro sistema de guía celestial. Él es el camino. Su sacrificio expiatorio hace posible que hagamos convenios sagrados con Dios. Una vez que hagamos convenios, nos encontraremos de vez en cuando nadando contra la corriente. El peligro, la decepción, la tentación y la aflicción pondrán a prueba nuestra fe y nuestra fortaleza espiritual. Pidan ayuda. Jesucristo es comprensivo y siempre está dispuesto a llevar nuestras cargas. Recuerden que a Él se le conoce como varón de dolores y experimentado en quebranto. El Salvador enseñó: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Su sacrificio expiatorio permite que se nos perdonen los pecados, hasta el punto de que Él no los recuerda más. Tal vez no olvidemos nuestros pecados por completo como parte de nuestro aprendizaje terrenal para que, al recordarlos, no los repitamos. En su lugar, acordémonos de Él cuando participemos de la Santa Cena cada domingo en la iglesia. Esta ordenanza es una parte esencial de la adoración y del progreso espiritual. El gozo llega cuando entendemos que este no es simplemente otro día. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, con la intención de que descansemos del mundo y renovemos nuestro cuerpo y espíritu. También lo recordamos a Él cuando vamos al templo, que es la casa del Señor. Los templos nos brindan un conocimiento más profundo de Jesucristo como el centro del convenio que nos conduce a la vida eterna, el mayor de todos los dones de Dios. Asistir al templo me ha dado consuelo y gran esperanza sobre nuestro destino eterno. He experimentado conexiones celestiales con personas a ambos lados del velo. He visto milagros de sanación en la vida de mis jóvenes hijos, 2 de los cuales padecen unas enfermedades silenciosas que requieren de cuidado diario por el resto de esta vida. Nuestra familia se regocija cuando hablamos sobre el plan de felicidad. Los rostros de mis hijos se iluminan cuando escuchan que, gracias a Jesucristo, sus aflicciones no serán más que por un breve momento. Amamos a nuestros hijos profundamente y sabemos que algún día, como enseñó el presidente Jeffrey R. Holland, ellos se presentarán ante nosotros glorificados y grandiosos, asombrosamente perfectos en cuerpo y mente. Nuestros convenios
nos acercan más a Dios, al grado de hacer posible lo imposible, inundando con luz y paz cada rincón oscuro e incierto. Gracias a Jesucristo hay esperanza y razones bien fundadas para seguir amando, orando y apoyando a aquellos por quienes nos preocupamos. Sé que Él vive. Él nos conoce y nos ama. Él es el camino, la verdad y la vida del mundo. Los invito hoy a todos a que centremos nuestra vida en Jesucristo y en sus enseñanzas. El hacer esto evitará que mordamos los anzuelos de la tentación, de la ofensa y de la autocompasión. Nos elevaremos como templos, santos, firmes y constantes. Resistiremos las tormentas y llegaremos a casa, perseverando hasta el fin y regocijándonos hasta el fin. En el nombre de Jesucristo. Amén. Este discurso ha sido pregrabado. Continuaremos escuchando el final del discurso en inglés. Amén. Estamos agradecidos por el Espíritu del Señor que nos ha acompañado esta noche. Les recordamos la transmisión a nivel nacional de música y palabras de inspiración que se emitirá mañana por la mañana de 9:30 a 10 a.m., hora de Salt Lake City. La sesión de la conferencia del domingo por la mañana comenzará inmediatamente después. El último discursante de esta sesión será el elder D. Todd Christofferson del Quórum de los 12 Apóstoles. Después de sus palabras, el coro cantará A Cristo Rey Jesús. La última oración la ofrecerá el elder Gregorio E. Casillas de los 70. Y cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Los reyes magos, como a veces se les llama, fueron sabios al procurar hallar y adorar al Mesías. Para ellos, adorar significaba ofrecerle presentes de oro y preciadas especias aromáticas. ¿Qué significa adorar a Dios para ustedes y para mí? Cuando pensamos en la adoración, nuestros pensamientos comúnmente se tornan a los modos en que mostramos devoción religiosa, tanto en privado como en los servicios de la Iglesia. Al considerar la cuestión de adorar a nuestro Padre Celestial y a su Hijo amado nuestro Salvador, me han acudido a la mente 4 conceptos. Primero, las acciones que constituyen nuestra adoración. Segundo, las actitudes y sentimientos que son parte de nuestra adoración. Tercero, la exclusividad de nuestra adoración. Y cuarto, la necesidad de emular a los santos seres que adoramos. Primero, las acciones que constituyen nuestra adoración. Una de las formas más comunes e importantes de adoración es congregarse en un espacio consagrado para efectuar actos de devoción. El Señor dice, y para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo. Esa, desde luego, es nuestra principal motivación al edificar capillas. Pero si es necesario, un espacio no dedicado será suficiente si podemos investirlo de algún grado de santidad. Lo más importante es lo que hacemos cuando nos congregamos en el día del Señor. Desde luego, nos vestimos lo mejor que podamos de acuerdo con nuestros medios, no de forma extravagante, sino modesta, de un modo que indique nuestro respeto y reverencia por la deidad. De igual manera, nuestra conducta es reverente y respetuosa. Adoramos al unirnos en oración, adoramos al cantar himnos, adoramos al instruirnos y aprender unos de otros. Jesús dice, recuerda que en el día del Señor, ofrecerás tus ofrendas y tus sacramentos al Altísimo, confesando tus pecados a tus hermanos y ante el Señor. No nos reunimos para entretener ni para que se nos entretenga, como por ejemplo por medio de una banda musical,
sino para recordarlo a Él y ser más perfectamente instruidos en su Evangelio. En la conferencia general más reciente, el elder Patrick Kieran nos recordó que no nos reunimos en el día de reposo simplemente para asistir a la reunión sacramental y marcarlo en una lista. Nos reunimos para adorar. Existe una diferencia significativa entre las dos cosas. Asistir significa estar físicamente presente, pero adorar es alabar y venerar intencionalmente a nuestro Dios de una forma que nos transforma. Dedicar nuestros días de reposo al Señor y sus propósitos es en sí mismo un acto de adoración. Hace algunos años, el entonces elder Russell M. Nelson observó: ¿cómo santificamos el día de reposo? En mi juventud estudiaba las listas que otras personas habían recopilado de lo que se podía y lo que no se podía hacer en el día de reposo. No fue sino hasta más adelante que aprendí de las Escrituras que mi conducta y mi actitud en el día de reposo constituían una señal entre mi Padre Celestial y yo. Con ese entendimiento ya no necesité más listas de lo que se podía y no se podía hacer. Cuando tenía que tomar una decisión en cuanto a si una actividad era o no era apropiada para el día de reposo, simplemente me preguntaba a mí mismo: ¿qué señal quiero darle a Dios? La adoración en el día del Señor está marcada por un énfasis particular en el gran sacrificio expiatorio de Jesucristo. Celebramos apropiada y especialmente su resurrección en la Pascua, pero también cada semana, al participar de los emblemas sacramentales de su expiación, incluyendo su resurrección. Para la persona contrita, tomar la Santa Cena es el acto central de la adoración del día de reposo. Adorar juntos como el cuerpo de Cristo tiene poder y beneficios singulares al enseñarnos, servirnos y sostenernos unos a otros. Como comunidad de santos nos fortalecemos unos a otros en la adoración y en la fe. Aún así, no podemos olvidar los actos diarios de adoración en los que participamos individualmente y en el hogar. El Salvador nos recuerda: sin embargo, tus votos se ofrecerán en rectitud todos los días y a todo tiempo. Un hermano observó sabiamente: no imagino ninguna forma más profunda de adorar a Dios que recibir a sus pequeñitos en nuestra vida y cuidarlos y enseñarles el plan que Él tiene para ellos. Alma y Amulek enseñaron a los soramitas, a quienes se les habían prohibido entrar en sus sinagogas, que adoraran a Dios no solo una vez por semana, sino siempre, y en cualquier lugar en que estuvieres. Hablaron sobre la oración como modo de adoración. Debéis derramar vuestra alma en vuestros aposentos, en vuestros sitios secretos y en vuestros yermos. Sí, cuando no estéis clamando al Señor, dejad que rebosen vuestros corazones entregados continuamente en oración a Él. También hablaron de escudriñar las Escrituras, de dar testimonio de Cristo, de los actos y del servicio caritativos, de recibir al Espíritu Santo y de vivir cada día en acción de gracias. Consideren esa idea, vivir cada día en acción de gracias. Aquello hace referencia a mi segundo concepto, las actitudes y los sentimientos inherentes en la adoración. Sentir y expresar gratitud a Dios es, de hecho, lo que infunde a la adoración un sentido de gozosa renovación en lugar de verla solo como un deber más. La verdadera adoración significa amar a Dios y someter a Él nuestra voluntad, que es la dádiva más preciada que podemos ofrecer. Cuando se le preguntó cuál era el primer mandamiento de toda la ley, Jesús replicó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Además, lo llamó el grande mandamiento. Esa fue la norma personal de Jesús de adoración del Padre. Su vida y su sacrificio expiatorio fueron dedicados a la gloria del Padre. Recordamos conmovidos el desgarrador ruego de Jesús en medio de un sufrimiento y una angustia inimaginables. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa.
pero también sus palabras sumisas, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La adoración es esforzarse por seguir ese ejemplo perfecto. No lograremos la perfección en este curso de la noche a la mañana, pero si cada día le ofrecemos a Él como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito, Él nos bautizará de nuevo con su espíritu y nos llenará de su gracia. Tercero, la exclusividad de nuestra adoración. En la primera sección de Doctrina y Convenios, el Señor pronuncia esta reprobación al mundo. ¿Por qué se han desviado de mis ordenanzas y han violado mi convenio sempiterno? No buscan al Señor para establecer su justicia. Antes todo hombre anda por su propio camino, y en pos de la imagen de su propio Dios, cuya imagen es a semejanza del mundo. Es bueno que recordemos el ejemplo de los 3 jóvenes judíos, Ananías, Misael y Azarías, que fueron llevados cautivos a Babilonia no mucho después que Ley y su familia salieran de Jerusalén. El rey Nabucodonosor los llamó Sadrach, Mesach y Abednego. Más adelante, cuando los 3 se negaron a adorar una imagen que él había levantado, Nabucodonosor mandó que los echaran dentro de un horno de fuego ardiente y les dijo: ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Recordarán su valiente respuesta: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, oh rey, Él nos librará. Y si no, has de saber que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. El horno estaba tan caliente que mató a quienes los arrojaron dentro de él, pero Sadrach, Mesach y Abednego resultaron ilesos. Entonces Nabucodonosor habló y dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y de Abednego, que libró a sus siervos que confiaron en él, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no fuese su Dios. Confiaron en Jehová para la liberación, y si no, es decir, aunque Dios en su sabiduría no impidiera su muerte, aún así se mantendrían fieles a Él. Cualquier cosa que tenga precedencia por encima de la adoración al Padre y al Hijo se vuelve un ídolo. Quienes rechazan a Dios como la fuente de la verdad o repudian toda responsabilidad ante Él, en efecto lo sustituyen y se erigen a sí mismos como su propio Dios. Aquel que antepone la lealtad a algún partido o alguna causa a la dirección divina, adora a un Dios falso. Incluso quienes aparentan adorar a Dios, pero no guardan sus mandamientos, andan por sus propios caminos. Con sus labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. El objeto de nuestra adoración es exclusivamente el único Dios verdadero, y Jesucristo a quien Él ha enviado. Finalmente, la necesidad de emular al Padre y al Hijo. En última instancia, la forma en que vivimos podría ser la mejor y más genuina forma de adoración. Mostrar nuestra devoción significa emular al Padre y al Hijo, cultivando sus atributos y carácter en nosotros mismos. Si, como dice el refrán en inglés, la imitación es el modo más sincero de alabar, entonces podríamos decir con respecto a la deidad que la emulación es el modo más sincero de venerar. Aquello implica un esfuerzo activo y sostenido de nuestra parte por buscar la santidad. Pero el llegar a ser más semejantes a Cristo es también el resultado natural de nuestros actos de adoración. La frase del Elder Keeran, citada anteriormente sobre adorar de una forma que nos transforma, es significativa. La verdadera adoración es transformadora. Esa es la belleza de la senda de los convenios, la senda de la adoración, del amor y de la lealtad a Dios. Entramos en esa senda mediante el bautismo, prometiendo tomar sobre nosotros el nombre de Cristo y guardar sus mandamientos. Recibimos el don del Espíritu Santo, el mensajero de la gracia del Salvador, que nos redime y nos limpia del pecado, conforme nos arrepentimos. Incluso podríamos decir que al arrepentirnos lo estamos adorando. Luego siguen ordenanzas y convenios del sacerdocio adicionales que se hacen en la casa del Señor, las cuales nos santifican aún más.
Las ceremonias y ordenanzas del templo constituyen una forma elevada de adoración. El presidente Russell M. Nelson ha recalcado que todo hombre y toda mujer que participa en las ordenanzas del sacerdocio y que hace y guarda convenios con Dios tiene acceso directo al poder de Dios. Aquel no es tan solo un poder al que recurrimos para servir y bendecir, también es el poder divino que obra en nosotros para refinarnos y purificarnos. Al andar por la senda de los convenios se manifiesta el santificador poder de la divinidad en nosotros. Ruego que seamos determinados al adorar a nuestro Padre Celestial y a nuestro Redentor, Jesucristo, individualmente, en familia y juntos como el cuerpo de Cristo. Ruego que entreguemos el corazón a Dios y procuremos su gloria, que no tengamos dioses ajenos delante de Él, y que como discípulos de Jesucristo emulemos su carácter en nuestra propia vida. Testifico que conforme lo hagamos, experimentaremos el gozo de la adoración. En el nombre de Jesucristo. Amén. Lord, and King
Nuestro Padre Celestial, estamos tan agradecidos durante esta noche por la bendición que hemos tenido de estar aquí presentes. Agradecemos tanto los mensajes, los cuales han tocado nuestros corazones y nuestras mentes. Agradecemos mucho por tu Hijo Jesucristo y por su expiación. Te pedimos, Padre, que podamos vivir una vida de convenios, y te pedimos, Padre, que podamos ser verdaderos discípulos de Jesucristo, que podamos de igual manera compartir estos mensajes y edificar a otros. Y pedimos estas cosas, Padre, y lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la sesión del sábado por la noche de la Conferencia General Anual número 195 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre los líderes de la Iglesia. La música para esta sesión estuvo a cargo de un coro combinado de la Universidad Brigham Young.
Todos son bienvenidos a ver y compartir los mensajes de esta y otras conferencias que se encuentran en laiglesiadejesucristo.org. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se puede utilizar para uso personal y no comercial en el hogar, con la familia o en la iglesia. Copyright 2025 por Intellectual Reserve Incorporated. Todos los derechos reservados.